Hola a todos, mi nombre es Tom Allen y quiero agradeceros la posibilidad de participar en este congreso. Quiero agradecer a la organización con los que he estado en contacto desde hace un tiempo. Y también me gustaría agradecer a Cristina Torres por facilitarnos la comunicación. Quiero deciros que estoy un poco decepcionado porque no puedo estar ahí con vosotros y me gustaría mucho estar ahí en España. Y decepcionado porque no tengo la oportunidad quiero enfatizar la importancia de formar parte de este equipo que nos hemos reunido hoy. Nunca he participado en un congreso que se llame el primer Congreso Internacional. Así que eso me anima muchísimo a seguir con mi trabajo. Así que de nuevo estoy muy contento de poder estar aquí hoy. Quiero enfatizar que mi presentación hoy es un trabajo de mi centro, que es el Centro Científico de Lenguas Visuales y Aprendizaje Visual. El acrónimo es VL2. Y quiero reconocer a los fundadores de este centro, por supuesto en la Universidad de Gallaudet. Por favor. Hemos establecido 6 centros en varios años, en los últimos años, y Gallaudet ha sido seleccionado como uno de los 6 centros para este galardón. Voy a mencionar algunos de los otros centros que tienen otro enfoque en sus estudios. Puedo decir el nombre y ya está. Inteligencia especial. No quiero perder tiempo mencionándolo, pero quería que dejara claro la magnitud de las apuestas que se han hecho en los últimos 10 años para avanzar con los estudios de neurolingüística y sobre cómo los humanos aprendemos, especialmente el aprendizaje de lengua. Así que hoy la pregunta central de la que quiero hablar es ¿cuál es el rol de aprender a escribir las letras en niños sordos antes de que vayan al colegio? Ese aprendizaje antes de ir al colegio, ¿qué rol tiene en el aprendizaje de la lectoescritura en los niños sordos? Tengo 4 puntos de que me gustaría tratar hoy. La primera es sobre qué dicen las investigaciones sobre niños oyentes con respecto a escribir letras y conocer el alfabeto. ¿Qué se sabe sobre estos como procesos esenciales de adquisición de lectoescritura? En el segundo punto, la pregunta sería ¿por qué algunas de esas suposiciones subyacentes son incorrectas? Aquí mencionaremos
brevemente los descubrimientos de nuestro centro, los más relevantes. En tercer lugar, hablaremos de mi estudio longitudinal con niños sordos de preescolar y su lectoescritura emergente. Aquí son 4 análisis estadísticos modelados centrados en la habilidad de escribir letras. Y por último, hablaremos de cómo nuestro trabajo en nuestro centro podría llevarnos a reformular la lectoescritura de forma que cambien las políticas educativas y la educación. De acuerdo. Tengo que preguntar, ¿estoy hablando rápido? ¿Estoy hablando lento? No sé cómo... Dile que bien, que está bien. Dile que está bien, intérprete. Vale, entonces seguimos adelante. Entonces, en el primer punto, ¿qué sabemos sobre el aprendizaje de los oyentes al escribir letra y conocer el alfabeto? ¿Cómo influye esto en la adquisición de la lectoescritura? Me gustaría revisar el Panel Nacional de Lectoescritura. El acrónimo es NLP. Sus preguntas críticas son las siguientes, son 4. Hacen una revisión profunda sobre la lectoescritura. Y esos 4 principios son, el primero es, ¿qué habilidades y capacidades predicen una futura lectura, escritura o deletreo en los niños? Estas son preguntas excelentes. Ahí vamos a ver algunos de los problemas, porque estos estudios se han hecho sobre niños oyentes, pero nunca sobre sordos. El segundo principio es qué programas, intervenciones y enfoques de instrucción han favorecido o desfavorecido capacidades y habilidades enlazadas con una futura lectura, escritura o deletreo. La tercera es qué contextos favorecen o desfavorecen habilidades y capacidades relacionadas con la lectura, escritura o deletreo. Y por último, qué características individuales presentan los niños que favorezcan o perjudiquen una futura lectura, escritura o deletreo. Vamos a analizar si los siguientes factores son apropiados para los niños sordos. El primero de ellos, de los factores, es el conocimiento del alfabeto, que su acrónimo es AK, es decir, se refiere a si se sabe el nombre de las letras, el sonido de las letras y cómo se asocian con la letra escrita. El segundo de los factores es la conciencia fonológica, que significa la habilidad para detectar, manipular o analizar los aspectos auditivos de lenguas habladas, incluyendo la habilidad de distinguir o segmentar palabras, sílabas o fonemas independientemente de su significado. En tercer lugar, tenemos el RAN, que es la capacidad de nombrar una secuencia de grupos de imágenes de objetos. Por ejemplo, decimos coche, árbol, casa, hombre, y también de colores, saberlo identificar y nombrar rápidamente. La siguiente es el RAN de dígitos o letras,
que se refiere a la nomenclatura automática rápida, es decir, ser capaz de nombrar rápidamente letras y dígitos que se presentan de forma aleatoria. Y por último, otra de ellas es escribir el nombre, que es la habilidad de escribir letras aisladas que se le piden al niño, o escribir su propio nombre. Y por último, tenemos la memoria fonológica, que es la habilidad para recordar información hablada en un corto periodo de tiempo. Eso va a favorecer luego reconocer los objetos y nombrarlos rápidamente, por ejemplo. No voy a ir a través de esta investigación, pero sí tengo que mencionarla. Es una investigación de Foulin de 2005, realizada sobre niños oyentes, que enfatiza la habilidad fonémica como eje central del desarrollo del conocimiento del alfabeto. Este afirma que existen 3 roles principales de saber el nombre de las letras. El primero sería la emergencia del proceso fonológico por escrito, de manera escrita. La segunda sería el aprendizaje de la correspondencia entre letra y sonido, saber que la letra y el sonido tienen relación. Y el tercero, el desarrollo de las habilidades de sensibilidad fonémica. Hasta aquí el primer punto de los 4. La segunda de las cuestiones era por qué algunas suposiciones subyacentes en estas investigaciones son incorrectas. Y para ello vamos a examinar brevemente descubrimientos que hemos hecho en nuestro centro, el VL2. Para los niños sordos, estas investigaciones y los resultados que hemos encontrado tienen una gran importancia. De nuevo, para los niños sordos, ¿qué rol tiene el conocer el alfabeto? Si no hay conocimiento de sonido para mediar entre letra y sílaba y palabra y significado. Parece pedirles demasiado, dado que no conocen la parte fonológica de las lenguas orales. Entonces, ¿para qué tienen que aprender el alfabeto? Si no tienen sonido, si no escuchan el sonido. Llegado a este punto, iba a hacer una breve desviación para presentaros nuestro centro, el VL2, para que veáis en qué disciplinas diferentes nos estamos centrando, pero prefiero no dedicarle tiempo a esta parte. Simplemente voy a nombrar a los principales dirigentes. El VL2, que lo lleva la doctora Laura Ann Petito. Y el resto podéis verlo en esta diapositiva. Quiero decir que todas estas investigaciones luego las traducimos para que sea más fácil de entender para profesores y educadores de niños sordos. Tenemos un programa de doctorado Estos son los 3 profesores, los 3 últimos que pertenecen al programa y lo engrandecen. Y ahora voy a hablaros de 2 ideas principales que son teoría
es nuestro marco teórico a partir del cual estamos hablando ahora, hoy. Un par de estas ideas están relacionadas con el dactilológico y la fonología de lenguas de signos. Con esto queremos decir que existe una fonología visual signada y que tiene su rol en la lectoescritura, y que existe un dactilológico que es mucho más que una secuencia de configuraciones, ya que forma un enlace con las letras impresas por escrito, entre el dactilológico y las letras escritas. Sobre la fonología visual signada podemos mencionar 4 puntos diferentes. Uno de ellos es que el cerebro tiene la capacidad de segmentar, categorizar y discernir patrones lingüísticos que hacen posible que todas las lenguas puedan ser segmentadas. El cerebro puede segmentar, discernir y categorizar patrones. El segundo de los puntos es la exposición de una lengua de signos natural en edad temprana. Esta permite al niño descubrir unidades silenciosas segmentadas. Y esto se debe gracias a la fonología visual de los signos, facilitando la decodificación de segmentos escritos, impresos. Biológicamente hay equivalencia entre lenguas habladas y lenguas de signos. Ahí tengo que agradecer a Petito, la doctora Petito, por ser una de las grandes profesionales que ha desarrollado muchas de estas teorías. La cuarta de ellas es el éxito de la lectura temprana, que no está entre sonido y grafía, sino entre grafía y el nivel abstracto de la organización del lenguaje, que llamamos fonología, ya sea hablada o signada. Aquí estábamos equivocados sobre el cerebro porque pensábamos que hay regiones responsables de procesos fonológicos y que responden exclusivamente al habla y al sonido. La idea principal es que el cerebro procesa la información lingüística en patrones, pero el cerebro no distingue entre la modalidad de lengua. Con lo cual podemos hablar de fonología tanto de lenguas habladas como de lenguas de signos. Esta capacidad del cerebro es innata en los seres humanos y ya puede ser desde la vista y los ojos a el tacto. Como decía antes, la exposición a una lengua de signos desde edad temprana, desde pequeñito, igualmente permite al niño descubrir los segmentos dentro de los signos. Y los niños dominan esta habilidad de segmentar desde edades tempranas. Luego voy a contar más sobre la importancia de ser capaz de distinguir las diferentes partes del signo y cómo lo enlazamos con la lectoescritura, cómo eso ayuda a la lectoescritura. En muchos estudios sobre el cerebro también ha quedado ya claro que hay una equivalencia entre lenguas habladas y de signos. Es decir,
que el tejido cerebral que se encarga de recibir información fonológica es el mismo, tanto para niños sordos como para niños oyentes, con lo cual llamarlo tejido auditivo ha sido erróneo. Ese tejido cerebral lo que hace es reconocer patrones. Así que queda claro que el éxito de escribir de manera temprana no reside en la relación entre sonido y grafía, sino entre la grafía, las letras escritas y el nivel abstracto de la organización del lenguaje, que llamamos fonología, ya sea fonología en hablado o sin nada. Algo va mal, dice el profesor. Un momento, parece que se ha quedado congelado. Ah, ya. Lo que tenía que decir entonces es que estábamos equivocados sobre el cerebro humano. Pensábamos que hay regiones responsables de procesos fonológicos y que esa es su única responsabilidad, mientras que en realidad estas regiones no responden exclusivamente al habla y al sonido. Este error lo llevamos cometiendo desde hace décadas, desde siempre. Pensábamos que para la lectoescritura era necesario tener acceso al sonido. Pero no, el lenguaje no es el sonido. Ahora tengo que hablaros un poco del dactilológico. Mucho se ha dicho sobre el rol del dactilológico. Pero hay un par de ideas que me gustaría mencionar, y es que el dactilológico es un fuerte enlace entre el signo y la grafía. Puede decirse mucho más de esto, pero voy a nombrar solo dos descubrimientos interesantes. El primero de ellos es una investigación de Padden, con 2D, de 2006, que dice que los niños aprenden el dactilológico primero como una unidad léxica. Y el segundo es que el dactilológico tiene una sonoridad. No es una simple representación de las letras escritas representadas con la mano. Este niño que aparece en el estudio es muy divertido porque le preguntaron qué le pasaba, por qué estaba contento. Y él en lengua de signos dijo muy rápido: estoy contento porque mi madre me va a llevar a Ikea, y deletreó Ikea. Pero fue capaz de deletrearlo y para él fue un gran éxito. La palabra deletreada, Ikea, está separada en letra, que primero él lo sabía como un signo léxico completo y luego
se dio cuenta de que podía segmentarlo. Uno de los puntos importantes sobre el dactilológico entonces es que se entendían como una unidad antes de que los niños se den cuenta de que en realidad son segmentables en partes más pequeñas. En algunas pruebas se le presenta al niño con vocabulario pero es muy curioso porque ellos veían la palabra por escrito en el papel y hasta que no lo hacían con su mano, con el dactilológico, no se daban cuenta de lo que significaba. Y ya se sentían seguros de sí mismos de, bueno, yo comprendo esta palabra, claro. Entonces, las investigaciones sí que es verdad que demuestran que el dactilológico es importante, pero lo que no habíamos demostrado todavía es que tiene un papel fundamental en la lectoescritura de los niños sordos. Puede que alguno de vosotros no lo sepáis, alguno de las personas en la audiencia, pero en California hubo una investigación en la que se dieron cuenta de que el dactilológico eran pruebas con el dactilológico, pero ellos eran personas oyentes. Ahí descubrieron el ritmo que tiene la palabra al ser deletreada. Es decir, nosotros no deletreamos todas las letras con el mismo tiempo. Por ejemplo, si deletreáis IKEA al revés, os daréis cuenta de que el tiempo es diferente. Es decir, que el dactilológico tiene sonoridad. Y esta parte rítmica de la lengua está en la lengua de signos americana, en el dactilológico. Y lo que vemos es que los niños primero lo entienden de una manera fluida como un signo y es después cuando aprenden la habilidad para segmentarlo. Y aprender a escribir es lo que les ayuda a ellos a darse cuenta de que el dactilológico, como parte de su lengua, de la lengua de signos americana, puede ser segmentada. Y tengo que añadir que esta etapa en la que el niño se da cuenta de que puede segmentar los signos se realiza, se adquiere en la edad crítica del niño de aprendizaje. Con lo cual debemos trabajar para que los niños consigan adquirir esta capacidad de segmentación desde edades tempranas. Mi ordenador me acaba de decir que son las 11 y no sé cuánto tiempo más podré quedarme. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? No sé cuánto tiempo me queda.
Bueno, voy a continuar. Mientras no me paréis, voy a continuar. Okay. He cannot hear me. He cannot hear me. Someone has to tell from there. I don't know how to contact. Yeah. I have no idea. I don't know. En, en mi estudio longitudinal hemos desarrollado varios puntos. Mi estudio se llama Estudio Longitudinal de Educación Temprana. Gracias a estos estudios podemos ver a los niños en contextos educativos, con lo cual este acceso nos permite a nosotros recoger una cantidad importante de información para nuestras investigaciones. Esto es lo que nos ayuda a conocer las habilidades que tienen que adquirir los niños sordos de manera temprana para desarrollar la lectoescritura. En mi estudio tuvo una duración de 3 años. Las edades de los niños eran de 3 a 8, perdón, de 3 a 5. Recogimos datos en 3 ocasiones diferentes. Vivían en más de 20 estados de Estados Unidos. Y las herramientas que utilizamos fueron evaluación directa del lenguaje, lectoescritura y cognición. También tuvimos una evaluación indirecta, un contexto familiar y de aprendizaje en casa y características del colegio y los educadores. Esta investigación longitudinal, que se llama EELS, nos permitió evaluar el crecimiento en la lectoescritura y otras habilidades cognitivas como habilidades complejas que involucran diferentes niveles de complejidad dentro de diferentes contextos sociales y comunicativos. Lo mejor fue que personas de diferentes ámbitos pudimos colaborar juntos para poder entender mejor el aprendizaje, cómo aprenden estos niños. Va por otra. Las preguntas que nos hicimos fueron... ¿Cuáles son las diferencias en una lengua visual temprana y cómo impactan en el desarrollo de la lectoescritura? Otra de nuestras preguntas fue ¿qué otros factores influyen en la lectoescritura en cuanto al hogar o el colegio? Sí, que no va por eso del PowerPoint. Y otra de las preguntas que nos hicimos fue si hay diferencias individuales en el desarrollo que puedan explicarse mediante un análisis del hogar, el colegio y factores personales. Vamos a
a ver brevemente los 4 estudios modelados que tuvieron lugar en mi estudio longitudinal. Yo sí sé, si le vas dando, yo sí sé. El primero fue el impacto de habilidades visuales lingüísticas tempranas sobre la habilidad de escribir letras. El segundo, la correlación entre escribir letras y leer tempranamente visto en 3 momentos diferentes en el tiempo. La tercera de nuestras preguntas es sobre lectoescritura temprana y el aumento de éxito en el tiempo. Y el cuarto punto, nos preguntábamos sobre un constructo subyacente de lengua y los efectos que tiene sobre la competencia social. En el primero de los puntos, sobre el impacto de las habilidades lingüísticas visuales tempranas en la habilidad de escribir letras, nos damos cuenta de que hay un buen número de investigaciones que han notado una fuerte correlación entre el nivel de lengua de signos americana y la habilidad de leer en adultos. Sin embargo, no sabemos si este es el caso entre los más jóvenes también. Por eso incluimos este punto en nuestras investigaciones. El análisis transversal de nuestro estudio, en su primera fase, nos hizo predecir el conocimiento del alfabeto de un niño sordo, dadas sus habilidades receptivas en lengua de signos americana y su habilidad en el dactilológico. Es decir, hay una fuerte correlación entre la habilidad de utilizar el dactilológico en lengua de signos americana y el conocer las letras. Bueno, en esto tengo que decir que los niños sordos tuvieron la posibilidad de mostrar el estudio de forma asignada. Básicamente, les dijimos que escribieran todas las letras que sabía y nos las nombraran. Ahí en la imagen podéis ver el dactilológico, las habilidades receptivas de lengua de signos americana, que lo basamos en un test que se realizó en Inglaterra y lo utilizamos para nuestro estudio para ver los niveles de recepción que tenían los niños en lengua de signos americana. Y lo que encontramos fue que el dactilológico, como predijimos, ayuda, favorece la escritura. Es decir, que la lengua de signos americana predice, el nivel de lengua de signos americana predice que el niño escriba mejor. Lo que esto nos dice es que la correlación entre las habilidades
receptiva de lengua de signos americana y el uso de dactilológico nos favorecen la adquisición de la capacidad para escribir. Ahora dejemos de lado estos datos visuales y miremos cómo podemos medir la habilidad de escritura en 3 puntos diferentes en el tiempo y ver si se correlaciona, es decir, si la curva de crecimiento del éxito en la escritura es constante. En los tres puntos diferentes en el tiempo. La correlación entre, lo que nos estamos centrando ahora es en la correlación entre escribir las letras y una lectura temprana en 3 puntos en el tiempo. Una de las preguntas que nos hicimos fue si saber escribir las letras tiene correlación con medidas de la habilidad lectora temprana. Y la segunda pregunta fue si se mantiene esa correlación entre saber escribir letras y leer a lo largo de las 3 fases de recolección de datos. En la primera imagen podemos ver la correlación entre escribir letras e identificar letras o palabras en 3 puntos en el tiempo. Eso supone que si eres capaz de reconocer las letras en el primer punto, en el segundo punto en el que recogemos los datos, deberían ser mejores resultados. Y en el tercero, aún mejor, pero de manera constante. En la segunda imagen vemos la correlación entre la habilidad receptora en lengua de signos americana y la identificación de palabras o letras en 3 puntos en el tiempo. Ahí pudimos ver que el impacto en el tercer punto está mediado por lo que ocurrió en los 2 primeros puntos en el tiempo. Es decir, que la correlación se mantiene durante los 3 años de estudio. En la segunda fase vimos la correlación entre el nivel de recepción en lengua de signos americana y cómo el niño identifica palabras o letras. Esto lo magnifica muchísimo. Perdón, no me entero. Ahora.
Gracias a esto pusimos un modelo en el que podíamos ver estos dos aspectos, tanto la escritura de letra y cómo ésta se correlaciona con las habilidades receptivas de la lengua de signos americana. Esa correlación es fuerte, como vemos en la diapositiva. Y estos predicen una lectura temprana. El tercero de los puntos es sobre la correlación de los tres momentos en el tiempo para crear una línea y cuál es la mejor línea que representa un resultado estimado en cada uno de los niños. De este estudio longitudinal nos preguntamos sobre la lectoescritura temprana y el aumento del éxito de esta en el tiempo. La pregunta es si una lengua visual temprana impacta en la velocidad de crecimiento del éxito en un periodo de 3 años, en edad de preescolar. Para este análisis utilizamos el test de identificación letra-palabra. En este gráfico podemos ver que hay una gran variabilidad en el tercer punto. Las diferencias incrementan conforme aumenta la edad. Eso lo sabemos sobre los sordos. Que vemos que hay demasiada variabilidad en niños sordos que aumentan con la edad. Entonces, ¿puede esta variabilidad verse modelada utilizando como factores la exposición de la lengua de signos americana y el uso del implante coclear? Ahora quiero que veáis los números que pone 2.07 y 6.56. Y os voy a explicar lo que podemos ver en ello. Gracias a esto podemos evaluar estadísticamente el impacto del grupo en dos fases. La inicial, de intersección, y en la fase de crecimiento o de pendiente o curvatura. Estos son los datos, los que os he dado. Los datos dicotomizados en grupos definidos dependiendo de si los niños tienen implante coclear no muestran diferencia. Y los datos dicotomizados en grupos definidos según si los padres son sordos tampoco muestran diferencia. Os pido disculpas por pasar de la diapositiva tan rápidamente. Lo que las predicciones confirman es que nuestras ideas eran erróneas. Pero si pensábamos que si los padres eran sordos, entonces iban a tener una mejor lengua de signos americana, con lo cual iban a tener una mejor escritura. Y lo mismo, por otro lado, pensábamos que si tenían los implantes, puede que la lectoescritura sea mejor. Una vez estas dos hipótesis se han desmentido, entonces, ¿dónde nos vemos? Bueno, esto tiene explicación.
Y es que el modelo original usaba medidas El modelo original utilizaba medidas de lengua de signos americana y habilidad del dactilológico. Puede que por eso haya ciertas diferencias. Ahora vamos a mencionar un análisis regresivo que predice la capacidad de escribir letras durante los 3 años de nuestro estudio, teniendo en cuenta su actuación de los niños en lengua sinoamericana y en el dactilológico. Esto, como veis, presenta una imagen bien distinta. El acceso temprano a una lengua y la adquisición de lectura se ve afectado por los siguientes factores mostrados en la imagen. El tamaño indica cuánto influyen cada uno de estos factores. Los principales son las habilidades receptivas en lengua de signos americana y el nivel de dactilológico, en cuanto a los factores lingüísticos. Y en cuanto a los demográficos, tenemos, por ejemplo, el ingreso familiar, el género o la edad a la que se le hizo la prueba. Lo que eso indica es que hay una correlación entre esos factores en la fase inicial de la investigación y la fase final. Lo que es importante aquí es darse cuenta de que el nivel de lengua de signos del niño predice una mejor escritura en la fase final de este proceso. Una diapositiva más, por favor, antes de callarme. Queremos ver a la lengua como un predictor latente, como un constructor latente, cuando la lengua oral no está presente. Esta variable latente es un fuerte predictor de una competencia social, que es una habilidad crítica para el aprendizaje del niño en la escuela. Lo que estos análisis sugieren es que signar y una lectoescritura emergente se desarrollan conjuntamente y en una edad temprana. Voy a repetirlo porque creo que es importante. Hay una fuerte relación entre signar y la lectoescritura emergente. Estamos hablando de dos constructos subyacentes abstractos que están muy ligados. Podemos hacer entonces predicciones como por ejemplo la habilidad social. De nuevo, este es un modelo que quería enseñaros, pero no sé si voy a tener tiempo. Entonces, las dos figuras que veis con círculo son los dos constructos: el lenguaje y la habilidad social. Y hay una lectoescritura emergente que se desarrolla conjuntamente con signar. Todos los test que he mencionado antes, todos ellos muestran que el desarrollo de todos estos factores tiene lugar de manera conjunta.
y podéis ver que los niños están desarrollando habilidades lingüísticas y sociales y que este constructo predice otros resultados en el colegio. Por ejemplo, la habilidad social es muy importante en los colegios para adquirir otras habilidades lingüísticas y adquirir conocimientos generales. Por ejemplo, varias de estas habilidades son que comparten juguetes, se motivan. Estos son la columna que podéis ver a la izquierda. Todas estas habilidades que aprenden en el colegio, en preescolar, favorece el constructo que luego nos va a ayudar a predecir el nivel de lectoescritura de los niños. Con lo cual tenemos que informar a los educadores de crear un nuevo modelo que sea en una modalidad visual para que estos factores aumenten y cómo así podremos ver cómo todas estas teorías cambian los resultados de nuestros niños sordos en el tiempo, que es algo complejo, pero quería que vierais cómo trabajamos desde la ciencia para crear teorías educativas que les ayuden en la lectoescritura, tema educacional. Con lo cual, por ejemplo, escribir letras juega un papel muy importante en el desarrollo de la lectoescritura y no necesariamente está relacionado con el dominio de fonema. Es decir, la fonología no está limitada al sonido, sino a unidades subléxicas del lenguaje, ya sea hablado, signado o escrito. Así que ese niño que estaba diciendo IKEA, deletreándolo, él estaba en un día normal en su vida y se da cuenta y dice, oh Dios mío, eso es lo que estaba yo diciendo, IKEA. Y puede relacionar y puede segmentar ese signo que para él es una unidad léxica entre pequeñas partes, con lo cual hablamos de un papel muy importante del dactilológico. Esto puede que sea una conclusión, lo que estáis viendo aquí. La lectoescritura emergente y los signos se desarrollan juntos y en edades tempranas. La fonología no está limitada al sonido, pero a unidades subléxicas del lenguaje. Y la importancia de escribir las letras para el desarrollo de la lectoescritura. Entonces, sobre lo que dijimos antes de los factores que favorecen el desarrollo de la lectoescritura en niños, simplemente tenemos que modificarlo para que tengan en cuenta también a los niños sordos. Perdón, esto se está moviendo solo, yo no quiero que se mueva. A ver, déjame ir. Bueno, vamos a... Uy.
¿Cómo se le da para atrás? Ah, vale. Entonces, ¿acordáis que dije que conocer el alfabeto se refería a conocer unidades fonéticas? Bueno, pues quizás deberíamos reescribirlo para que sea el conocimiento de unidades fonéticas fundamentales, ya sean con sonido o configuraciones, y que se asocian a las letras impresas. El dactilológico con la letra impresa o el sonido con la letra impresa. El segundo es la habilidad para detectar, manipular o analizar segmentos rítmicos del lenguaje. Es decir, que tendríamos que reescribir los principios del NLP. Esto es lo que hemos trabajado aquí con nuestro estudio, que nuestro cerebro está capacitado para detectar, manipular o analizar segmentos dentro de nuestra lengua. Pero lo he cambiado para que diga segmentos y propiedades rítmicas de la lengua. La tercera es nombrar de manera automática y rápida letras o dígitos, pero puede ser de palabra o de signos. La prueba puede ser en signos también. Para ver si ha entendido la parte léxica de la información, que es lo que a nosotros nos interesa. La siguiente es parecida, la capacidad de nombrar los colores de manera rápida. Y por último, la capacidad de escribir letras o nuestro propio nombre, junto con la memoria fonológica. Ya sea memoria fonológica en lengua de signos o en lengua hablada. Entonces, bueno, ya estamos, eso era todo. Si pudiéramos ver cómo puedo escucharos, podría responder algunas preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta del público? No sé cuánto tiempo... Bueno, aquí solo puedo quedarme un par de minutos más. A mí no me escucha. No puede escuchar, ¿no? Claro. Pero él no sabe. A mí sí me entiende. Sí, sí. La pregunta la podéis hacer desde ahí, yo se la escribo aquí.
fase inglés, ¿no? Porque la gente ahí no sabe inglés, me imagino. En español a ella, pero a él le tiene que llegar y a él tengo que ser yo la que se lo pase en inglés. Ah, vale, ahora ya le está llegando. Vale, vale, que no sabía si sabía en inglés. Vale. Ha dicho que solo tiene un par de minutos. Sí. La primera pregunta es, ¿cree que lenguas de signos con un menor uso de deletreo funciona de la misma manera? ¿Es igual de útil el dactilológico en nuestro caso? Dile que lo diga con la voz. Intérprete, habla como si fuera hablando. Di hablar, el signo hablar. Di el signo hablar. Vale. Hablar con la boca, con la boca. Gracias. La lengua es la lengua. Y la lengua sin el deletreo todavía es lengua. Utiliza las mismas habilidades y tiene las mismas características fonológicas que otras lenguas. La importancia es que el dactilológico, adquirido como lenguaje léxico, es más fácil para que el niño lo adquiera y lo comprenda, porque es lo que adquiere en primer lugar y luego tiene que cementarlo. Sin embargo, escribir letras también es útil. Sí, lo crítico es que los niños tengan una lengua natural. Es un centro que significa aprendizaje visual y lengua visual. Lo estoy haciendo en lengua sinoamericana, si me veis. Por eso su acrónimo es VL2, porque es aprendizaje visual, que en inglés es con L, y lengua visual, VL. Por eso es VL2. Estamos creciendo, ya llevamos un fuerte trabajo en investigación. Tenemos muchas disciplinas dentro de nuestro propio campo. Por ejemplo, yo tengo mi propio laboratorio de comportamiento. Tenemos otro que es el BL2, el laboratorio del cerebro, en el que se centran en cómo funciona el cerebro, dadas diferentes situaciones de los sordos, de los bebés sordos, de los niños sordos. En definitiva, que tenemos también, bueno, muchos estudiantes en muchas universidades por el mundo haciendo investigaciones, recogiendo datos. Y lo que quiero decir es que somos muchos los que estamos centrados en saber un poco más cómo funciona el aprendizaje en las personas sordas. Thank you. Don't we need always lip reading?
cuando hablé de la segmentación y la sonoridad en todas las lenguas? La expresión facial ayuda en el lenguaje, en la sonoridad del lenguaje, el ritmo del lenguaje. Y no creo que podáis ver a alguien que esté deletreando con el dactilológico sin expresión facial. No digo que sea requerido, que haga falta, necesario, pero que ayuda que los niños tengan una habilidad del dactilológico a un futuro éxito en la escritura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Quiero decir que como persona oyente, que lleva asignando mucho tiempo, también encuentro el dactilológico muy difícil para mí. Creo que es difícil, porque va a una velocidad muy rápida en lengua chinoamericana. Lo que pasa es que nosotros empezamos letra por letra por letra, pero para los nativos, ellos no lo piensan como letra más letra más letra, ellos directamente lo reciben como una unidad léxica. Eso es algo de los hablantes de lengua de signos como segunda lengua. Pero en la lengua de signos americana es algo automático el signar, el utilizar el dactilológico. Vemos niños muy jóvenes deletreando palabras que en realidad ellos no la están deletreando, están utilizando el que cree que es el signo, que para ellos es un signo, por supuesto. Con ellos, el dactilológico para ellos se vuelve automático, algo natural. Para ellos no es una secuencia difícil. El ritmo al utilizarlo. Eso es lo que nos ayuda a comprender los segmentos y entenderlo como letra más letra más letra, pero en un niño pequeño el deletreo es muy rápido y sin embargo ellos no lo entienden como, oh, qué bien soy en fonología. Para ellos es algo natural. Lo enfatizo porque realmente es difícil el dactilológico. ¿Puedes repetirlo? Creo que hay una pregunta. Que no, te ha dicho.
La pregunta es si el dactilológico tiene lugar sin movimiento de los labios, pero hay mucha variedad dependiendo del signante. Como decía, es algo natural el mover los labios cuando se signa. La boca nunca se mantiene en quietud cuando estamos signando. He visto nativos utilizando el dactilológico sin nada de vocalización, es cierto, pero la mayoría, lo que nos encontramos es una gran variedad según el signante. Puede que esto sea un motivo para investigarlo en el futuro. Uno de mis otros proyectos, por ejemplo, es un estudio de libros que están hechos en dos lenguas, en lengua de sinoamericana y en inglés. Y son bilingües, libros bilingües. Incluyen dactilológico, inglés hablado y perdón, dactilológico no, inglés, lengua sinoamericana y subtítulos, pero nunca al mismo tiempo. Tú clicas en uno de los idiomas y te lo dice, y te clicas en el otro y te lo pone. Puedes deletrearte la palabra que haya aparecido en la frase para explicártela, para luego el niño adquiera ese vocabulario en inglés. Pero bueno, eso no es lo que me has preguntado. Estábamos diseñando test para ver el uso del dactilológico. Si en lugar de por escrito se lo damos en dactilológico, si hubiese sido más fácil para ellos elegir la palabra que está siendo deletreada. Pero las personas que están dando el dactilológico, claro que utilizan la boca. Eso es una pregunta interesante. Hemos contactado con una investigadora en San Diego, en California, y ella estudia ese tema, el uso de la boca en palabras que se deletrean con dactilológico, para ver si lo estaban aprendiendo a través de la mano o ayudados por el uso de los labios. Las personas que participaron en la investigación son nativos de lengua de signos, con lo cual no sabemos todavía, pero estamos aprendiendo mucho de otros investigadores. Y últimamente estamos aprendiendo mucho sobre el tema de la vocalización en lenguas de signos.
Muchas gracias, profesor. Fue muy inspirador para nosotros. Bueno, lamento mucho que no pueda ver a los que estáis ahí. Me hubiese gustado mucho poder ir y espero conoceros en algún momento en el futuro. Aprecio mucho, os doy muchas gracias por invitarme a esta conferencia, por haberme permitido participar en esta conferencia, perdón. Y espero que podamos seguir en contacto. Me ha parecido un título de conferencia muy interesante y fue un placer y un honor estar con vosotros aquí hoy y por aceptarme a mí y a vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros también.